Buenas noches, bendecimos en esta hora a todas las personas que nos ven a través del Facebook Live. Allá donde usted se encuentra, reciba un saludo muy especial y el deseo en esta noche que sea Dios obrando de una manera especial, de una manera gloriosa en su vida y en la vida de los suyos. La verdad que estamos muy agradecidos con Dios porque, como dice la Biblia, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y bueno, Dios nos sigue fortaleciendo para que sigamos pasando el día a día en cuanto a lo que tiene que ver con este tiempo de cuarentena. Sabemos de que este tiempo no es un tiempo fácil porque la vida de cierta manera a todos nos ha cambiado, ya que lo que normalmente hacíamos, lo que cotidianamente hacíamos, ahorita ya no lo podemos hacer, pero tenemos la bendición de que podemos hacer otras cosas. Viendo noticias, uno ve cómo el ser humano en medio de este tiempo, en medio de esta prueba, ha sacado cosas, están saliendo cosas muy buenas, están saliendo cosas que de pronto antes no se hacían. Y todo esto es gracias a esto que estamos pasando, gracias a esto que estamos viviendo. Así que nosotros le damos la gloria a Dios por todo lo que está sucediendo, como dice la palabra que hacía Abraham, el padre de la fe. Él le daba la gloria a Dios por todo. Así que nos gozamos, damos gracias a Dios. Usted que está allá en casita, escríbanos, déjenos sus mensajes, háganos sus comentarios y invite a otras personas para que las otras personas también se conecten con nosotros. Recuerde que usted nos encuentra allí en Facebook Live como Pastor Luis Sánchez. Pastor Luis Sánchez, allí en Facebook Live, usted nos encuentra. Escuchaba a la pastora y la pastora dijo algo que yo sé que a más de una persona los dejó pensativos. La pastora decía algo como esto, que la palabra que el Señor me había puesto para que compartiera en esta noche iba a ser una palabra muy confrontativa. De pronto cuando usted escucha eso, usted dice, uy, tremendo, eso quiere decir que la palabra de Dios va a ser fuerte, eso quiere decir que la palabra de Dios va a estar dura. No, nosotros tenemos que entender de que la Biblia, toda la Biblia es confrontativa, así como toda la Biblia también consuela, así como toda la Biblia también edifica. Cuando hablamos de que la Biblia es confrontativa, es porque la Biblia trata con lo malo que hay en nosotros. ¿Y por qué la Biblia trata con lo malo que hay en nosotros? Porque Dios, a través de la palabra, lo que quiere es que nosotros, si de pronto no nos hemos dado cuenta, porque muchas veces sucede, pasa, que estamos haciendo cosas y como las hacemos normalmente, a nosotros nos parecen que están bien, que no están mal. La Biblia se encarga precisamente de mostrarnos de que muchas de las cosas que quizás usted y yo hacemos, que a nuestro juicio parecen normales, que a nuestro juicio no tienen ningún problema, la Biblia se encarga de mostrarnos de que no es así. Por eso, antes de irnos a la palabra de esta noche, mire lo que dice la Biblia en la segunda de Timoteo, en el capítulo número 3, verso número 16. Dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios. Dice la Biblia, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando yo miro estos dos versículos bíblicos, el verso 16 dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En otras palabras, lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que la Biblia, Dios la usa y está diseñada para cambiar el carácter de los hombres, para transformar el carácter de los hombres. Porque Dios quiere que nosotros, los que le seguimos, los que hemos creído en Él, pues tengamos un carácter parecido al de su Hijo Jesús de Nazaret. Y para eso es que es la palabra. Por eso en muchas ocasiones la palabra nos confronta. La misma palabra usted en algún momento lo puede hacer sentir mal, lo puede hacer sentir incómodo. ¿Por qué? Porque es que el trabajo de la palabra unido al trabajo del Espíritu Santo es precisamente mostrarle a usted, mostrarme a mí qué es lo que tenemos acá en nuestro interior, qué es lo que tenemos acá en nuestro corazón. Que muchas de las cosas que nosotros hemos aprendido, que muchas de las cosas que nosotros hemos vivido tenemos que desaprenderlas. ¿Por qué? Porque no son las cosas que Dios quiere que usted y yo hagamos. Así que le damos gracias a Dios por su bendita palabra, que aunque en ocasiones es fuerte,
aunque en ocasiones es dura, tiene un grande propósito, y es de que usted y yo cada día nos parezcamos más a Jesús, el Hijo de Dios. Por eso dice la palabra en el verso número 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, allí vemos cómo la Biblia lo que busca es formarnos un carácter. Dios quiere que nosotros tengamos el carácter de su Hijo Jesús de Nazaret. Y dicho esto, antes de irnos a la palabra que el Señor puso en mi espíritu para que le compartiera a usted en esta noche, quiero invitarle para que tengamos un tiempo de oración. Una de las cosas que usted y yo en este tiempo de cuarentena, en este tiempo donde la mayoría de las personas estamos allí en casa, estamos allí de cierta manera resguardados, como dice la Biblia, debemos de estar haciendo es precisamente eso, orarle a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice cosas como esta. Dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. La Biblia dice que el justo clamará y Dios le oirá y el Señor le responderá. Dice la Biblia que a Él clamará todo justo en el tiempo en que pueda ser hallado y Él le responderá. Así que qué bueno es que usted, que en esta hora está conectado con nosotros, gloria a Cristo Jesús, nos unamos en un corto tiempo de oración para que pongamos este tiempo en la presencia del Señor y para que en este tiempo todo sea hecho para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo le invito, por favor, para que usted cierre sus ojitos y allí con todo su corazón oremos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret te damos muchas gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu presencia, porque solamente tú eres digno, solamente tú eres Dios, solamente tú eres santo, solamente tú eres el todopoderoso, maravilloso Señor. Nadie hay como tú, bendito Dios. Nadie hay fuera de ti, Señor amado. Fuera de ti no hay quien haga las obras que tú sí haces, Señor. La Biblia me dice que tu diestra es una diestra fuerte, que tu brazo, Señor, es un brazo de poder. La Biblia me enseña, Señor bendito, que lo que tú has querido, eso es lo que tú has hecho, Señor, y eso es lo que tú harás. Y a ti nada ni nadie puede detenerte, porque tú estás por encima de todos y de todos, Señor. Porque tu poder, bendito Dios, no tiene fin, Señor amado. Tu dominio no tiene límite, maravilloso Señor. Porque tú, bendito Dios de los cielos, gobiernas en los cielos, pero también gobiernas en esta tierra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo tan especial, por la bendición, el privilegio y la responsabilidad, Señor, que tenemos de poder llegar a cientos, de poder llegar a miles de vidas, Padre amado, que en este momento, Señor, están conectados y que esperan una palabra de parte tuya, esperan, Señor, un consejo, bendito Dios, esperan, Señor amado, aleluya, una orientación acerca de qué es lo que tienen que hacer en sus vidas, qué es lo que tienen que hacer en sus casas, en sus hogares, qué es lo que hay que hacer, Señor amado, en este tiempo donde estamos atravesando, Señor bendito, por una prueba. Gracias te damos, Señor, porque como dice la Escritura, toda la palabra ha sido inspirada por ti y es útil, Señor, para enseñar, es útil, Señor, para instruir, para reargudir, Señor amado, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Sabemos que tu presencia está aquí con nosotros, Señor, y por eso en esta hora, bendito Dios, ponemos este tiempo, nos encomendamos a ti. Oro, Señor, para que sea la presencia del Espíritu Santo moviéndose a través de esta señal, a través de estas ondas, oh Dios mío, llegando allá donde está ese hermano, donde está esa hermana, no solamente aquí, Señor bendito, en Itagüí, Antioquia y Colombia, Señor, sino más allá de las fronteras de este país, bendito Dios, donde haya una persona que en esta hora esté invocando tu nombre, donde haya una persona que en esta hora esté clamando a ti, Señor, yo te ruego, te suplico, Dios mío, que tú le respondas, que tú seas propicio, Señor, a esa necesidad, bendito Dios de los cielos. Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque como dice la Escritura, la obra que tú empezaste en cada uno de nosotros, Señor, tú eres fiel para terminarla, tú eres fiel para perfeccionarla hasta el día de Jesús.
Gracias, Señor, porque tú eres el que guarda todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, de forma irreprensible, bendito Dios, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos, Señor, un tiempo de edificación. Declaramos, Señor, un tiempo de cambio, un tiempo de reforma, un tiempo de transformación, oh Dios mío, un tiempo maravilloso, Señor, donde los corazones van a ser cambiados, oh bendito Dios, y en donde la gloria tuya, maravilloso Señor, se va a mover de una manera especial, de una manera poderosa, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos a ti muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Amén, amén y amén. Bueno, después de esta corta pero oración hecha con fe, quiero invitarle entonces para que nos vayamos al estudio de la palabra. La palabra que vamos a estar estudiando hoy con la ayuda del Espíritu Santo está allí en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo número 7, en el verso número 13 y en el verso número 14. Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 7. Usted que tiene Biblia, tome la Biblia, por favor, ya sea la Biblia física como tal, o si no, encienda su celular. Eso sí, quítele el volumen para que no lo vayan a interrumpir. Y váyase conmigo al segundo libro de las Crónicas, en el capítulo número 7, en el verso 13 y en el verso número 14. Mire lo que nos dice la Escritura. Dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice el verso 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Yo creo que en este tiempo donde venimos presentando esta contingencia, una de las cosas, y hablo específicamente al pueblo de Dios, una de las cosas que Dios ha hecho es hablarnos mucho a través de este pasaje, a través de estos textos bíblicos. Primero que todo, déjenme decirle que cuando usted lee este texto bíblico, usted encuentra que en el capítulo anterior la Biblia nos habla de algo que hizo Salomón. Salomón es el hijo de David, y Salomón fue aquella persona a la cual Dios le entregó el privilegio de que le construyera un templo. Entonces, en el capítulo número 6, usted encuentra cómo la Biblia nos habla de la dedicación del templo. Quiere decir que lo que Salomón hizo en esta oración que aparece allí en el capítulo número 6, lo que Salomón hizo en esta oración fue consagrar un lugar al nombre de Dios. Quiere decir que este lugar estaba apartado y que ese lugar estaba siendo dedicado única y exclusivamente para el servicio o al servicio de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Era un lugar para reunirse a orar, era un lugar para reunirse a leer la palabra, a estudiar la palabra, era un lugar para llevar ofrendas, para hacer sacrificios, era un lugar de adoración. Entonces, este lugar y esta oración, nosotros encontramos en el capítulo número 6 que Salomón la estaba haciendo, y en esa oración Salomón le estaba dedicando el templo a Dios. Ahora, cuando usted llega al capítulo 7, y esto lo estoy diciendo como para armar una base, como para que usted tenga una base, cuando usted llega al capítulo número 7 del segundo libro de las Crónicas, usted encuentra que después de que Salomón hubo orado, dice la Biblia que descendió la gloria de Dios, y dice la Biblia que la gloria de Dios llenó la casa. ¿Cuál casa? La casa que Salomón había hecho al nombre de Dios. Ahora, la pregunta que uno se hace es: ¿por qué después de que Salomón hizo esta oración descendió la gloria de Dios? Una de las respuestas, y que la encontramos allí a la luz de la palabra, es que esto sucedió porque se estaba haciendo algo que estaba alineado con el plan de Dios. Se estaba haciendo algo que tenía que ver con el propósito de Dios, número uno. Número 2, la gloria de Dios descendió porque, entre otras cosas, Dios estaba complacido con esto que Salomón
había acabado de hacer, con esto que el pueblo de Dios, porque aquí también hubo involucrado mucho pueblo de Dios, había acabado de hacer. Y esto es interesante porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender como pueblo de fe, como pueblo cristiano, como pueblo creyente que somos, es que cuando usted y yo complacemos a Dios, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando usted y yo andamos en el diseño de Dios, cuando usted y yo andamos en el plan de Dios, cuando usted y yo andamos en el propósito de Dios, una de las cosas que tenemos que entender es que cuando hacemos este tipo de cosas, lo próximo que usted y yo vamos a ver en nuestras vidas es la manifestación de la gloria de Dios. Y un ejemplo de esto, no solamente está aquí, sino que también usted lo encuentra en el Evangelio según San Mateo. La Biblia nos habla de que el Señor Jesucristo se presentó delante de Juan el Bautista. Recuerde que Juan el Bautista bautizaba en el Jordán y dice la palabra que el Señor Jesucristo llegó hasta donde estaba Juan bautizando y le dice a Juan que lo bautice. Después de que Juan lo bautizó, allí sucedieron una serie de eventos. Una de las cosas que me muestra la palabra que sucedió es que los cielos, número uno, fueron abiertos. Número dos, dice la palabra que hubo una voz. Esa voz no la escuchó solamente Juan, no la escuchó solamente el Señor Jesucristo, sino que esa voz fue escuchada por todas aquellas personas que estaban allí en ese lugar. Y la voz dijo algo como esto: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y número 3 dice la palabra que el Espíritu Santo descendió sobre la persona del Señor Jesucristo. Cuando usted coge esas tres manifestaciones, allí podemos hablar de la manifestación de la gloria de Dios, porque vuelvo y le repito, cuando usted hace lo que Dios le dice, cuando usted se preocupa por agradar a Dios, por complacer a Dios, por obedecer a Dios, una de las cosas que se va a empezar a manifestar en su vida, en su casa, es la gloria de Dios. Ahora, siguiendo en este orden de ideas, después de que entonces Salomón le dedica el templo, después de que Salomón ora, usted y yo llegamos al capítulo número 7, encontramos que la gloria de Dios llena la casa. Usted llega allí al versículo número 11 y dice la palabra que Dios establece un pacto con Salomón. Dios hace un pacto con Salomón. Cuando hablamos de la palabra pacto, lo que nosotros tenemos que entender es que un pacto es un acuerdo que se hace entre dos o más personas. En este caso, era un acuerdo que Dios estaba haciendo con Salomón, el rey de Israel en este momento, quien fue hijo del rey David. Y en este pacto usted encuentra cosas bien interesantes, que aquí es donde vamos ahora a empezar a desarrollar la enseñanza. Entonces, cuando usted mira del versículo 11 en adelante, usted encuentra de que Dios hace un pacto, dice la palabra pacto de Dios con Salomón. Y lo que nosotros tenemos que entender es que este pacto y cualquier otro pacto que Dios haya hecho con los hombres tiene el único propósito de beneficiar al hombre, de beneficiar a su pueblo, de beneficiar a sus hijos. Entonces, cuando usted mira esta palabra, usted encuentra de que hay una advertencia, hay unas condiciones y hay una respuesta de parte de Dios. Y eso lo vamos a ver ahorita. Vuelvo y le repito. Cuando usted mira la palabra aquí en el versículo 13 y en el versículo número 14, usted encuentra de que en ese pacto Dios hace una advertencia o una serie de advertencias. También Dios habla de unas condiciones, es decir, de algo que el pueblo estaba llamado a hacer si era que las advertencias que Dios había hecho finalmente se cumplían sobre el pueblo de Dios. Y número 3, una respuesta de parte de Dios para su pueblo. Ahora, quiero hacer aquí una aclaración, porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios eran los judíos, eran los hebreos, que después fueron llamados judíos. En el Nuevo Testamento, además de los hebreos o de los israelitas, también pasamos a ser parte del pueblo de Dios todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué yo hago esta aclaración? Es importante que usted lo sepa. Porque esta palabra
la que vamos a estar estudiando dentro de unos minutos, no es para todo el mundo. Muchas personas dirán, no, es que esta palabra es para todo el mundo. No, quizás una de las cosas que yo necesito entender es que las consecuencias sí pueden afectar a todo el mundo. De hecho, el mundo está siendo afectado porque lamentablemente el mundo ha hecho a un lado a Dios. El mundo se ha olvidado de Dios, el mundo sacó a Dios de su vida. Y obviamente cuando yo saco a Dios de mi vida, cuando yo hago a un lado a Dios en mi vida, pues esto va a generar unas consecuencias. No se le olvide, y en estos días lo decíamos allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 15, el Señor Jesucristo dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Allí la Biblia nos habla de dar fruto. Usted y yo separados del Señor Jesucristo, que es la vida verdadera, no podemos dar fruto. Y recuerde que al cristiano se le conoce no por lo bonito que hable, no por lo bueno que pueda oler, no por la retórica que pueda tener, no. Al cristiano, al Hijo de Dios, se le conoce es por el fruto. Por eso allí dice la palabra que por el fruto a nosotros nos conocen. Pero entonces volviendo aquí a esta pregunta, ¿por qué hago esta aclaración? La aclaración la hago simple y llanamente porque esta palabra no es para todo el mundo. Esta palabra es para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel y para el pueblo del Señor Jesucristo, que en este tiempo somos nosotros la iglesia. Y yo quiero entonces invitarle para que tomemos la Biblia y vamos a leer la palabra del verso número 11 en adelante, allí en el capítulo número 7. Mire lo que dice la palabra. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Entonces vamos a ir por partes. Cuando usted mira estos dos versículos bíblicos, la Biblia nos muestra que Salomón pues finalmente terminó el trabajo que él se había propuesto hacer, que él había empezado a hacer, y era la edificación del templo. También dice que él terminó su casa, pero note cómo la Biblia me muestra de que Salomón estaba más preocupado en edificarle un templo a Dios que en edificar una casa para sí mismo. Ahora, en ocasiones pasadas nosotros hemos dicho de que el templo para el pueblo de Dios siempre ha sido algo de mucha importancia. Hace algunos días hablábamos allí en Mateo capítulo número 24, cuando el Señor saliendo del templo, los discípulos le hablan de lo bonito del templo, de la hermosura del templo, pero el Señor Jesucristo les dice algo que los dejó, yo creo, fríos, los dejó, yo creo, en una sola pieza. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que de cierto, ni una piedra de ese templo iba a quedar en pie. Eso quiere decir de que Jesucristo estaba anunciando, estaba profetizando la destrucción del templo, y usted y yo sabemos que efectivamente esa profecía mesiánica, porque esa fue una palabra que salió de la boca del Señor Jesús, se cumplió en el año 70, cuando un soldado Ciro, soldado romano, vino y sitió la ciudad de Jerusalén, y cuando sitió la ciudad de Jerusalén, gloria a Cristo Jesús, bueno, no es Ciro, me equivoqué el personaje, no es Ciro, en este momento se me va el nombre, pero era un soldado romano que vino y sitió la ciudad de Jerusalén y juntamente destruyó el templo. Entonces mire cómo allí la Biblia nos muestra que efectivamente no quedó piedra sobre piedra. Ahora, ¿yo por qué le hablo a usted esto? Porque para los judíos, para los hebreos, era preferible que se metieran con ellos, era preferible que se metieran con su progenitora, digo esto para hacerme entender, antes que alguien se fuera a meter con el templo. Y yo me acuerdo que en aquella ocasión decíamos que para los judíos era más importante el templo que el Señor del templo. Entonces, mire cómo el Señor Jesucristo habla acerca de la destrucción del templo, y finalmente en el año 70 el templo fue destruido. Dice la palabra, también pues Salomón, dice, terminó pues mejor Salomón la casa de Jehová
y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, dice la palabra, fue prosperado. Entonces lo primero que vemos es que Salomón, esta parte de la palabra nos habla de que Salomón terminó la edificación del templo. Después nos dice el versículo número 12 que apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Entonces, la oración que hizo Salomón llegó a la presencia de Dios y la respuesta ¿cuál fue? Que Dios escogió ese lugar, dice la Biblia, como una casa de sacrificio. Pero aquí es donde entonces viene lo interesante, porque el versículo 13 nos habla acerca entonces de unas advertencias que Dios le hace a Salomón y por consiguiente también le hace al pueblo de Dios. Dice la Biblia, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta, dice la palabra, que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Note que allí hay unas cosas que ahorita las vamos a empezar a analizar, ahorita las vamos a empezar a estudiar, para que nosotros entonces vayamos entendiendo la importancia y el por qué Dios le pide a su pueblo que se humille. Antes, déjenme hacer aquí una especie de paréntesis, porque quiero decirle algo acerca del libro de las Crónicas. Número uno, el significado del libro de las Crónicas es Hechos de los Días. Este libro de las Crónicas presenta a Cristo como nuestro Rey exaltado. Contiene el registro del regreso de los judíos de su cautiverio en Babilonia, y el tema que se trata aquí en el libro de las Crónicas es el pacto eterno que Dios hizo con el rey David. Ahora, estos datos son de mucha importancia que nosotros los tengamos presentes para que nosotros tengamos claro, sepamos de qué es de lo que se nos está hablando aquí. Entonces, vamos a entrar en materia, vamos a empezar a analizar lo que nos dice la palabra en el versículo número 13 y en el versículo número 14. Entonces, lo primero que nosotros encontramos en el versículo número 13 es que la Biblia nos habla o nos muestra una serie de advertencias de parte de Dios para su pueblo. Dice la Biblia, si yo cerrare los cielos. Cerrar los cielos significa de que ya no iba a haber más bendición. Cerrar los cielos significa, de cierta manera, de que iba a haber mucho complique o mucho problema para poder tener una comunión o un acercamiento a Dios. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, también tiene que ver con las bendiciones que Dios tiene preparadas para sus hijos, para su pueblo. Dice, si mandare a la langosta, esto nos habla la Biblia habla del destructor, la Biblia habla del devorador de las bendiciones, y dice la Biblia que si él mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia, y aquí es donde yo quiero que nos detengamos un momentico. ¿Por qué? Porque esto es lo que nosotros estamos viendo hoy. Hoy estamos viendo como una peste llamado coronavirus o COVID-19, también llamada como una pandemia, que tuvo su origen en un pueblo allá en China, se empezó a regar por todo el mundo. Y ahorita, hoy escuchaba las noticias y la verdad son noticias fuertes. ¿Por qué? Porque en España hoy murieron más de 800 personas. En Italia murieron más de 900 personas. Y cada día la cantidad de gente que está muriendo por causa de esta pandemia no es poca, es mucha. Hoy los Estados Unidos, hace algunos días, el centro de la epidemia era Europa. Ahorita el centro de la epidemia es Estados Unidos. Estados Unidos ahorita mismo es el país con la mayor cantidad de contagiados, óigame bien, incluso más contagiados de los que hubo en China, tiene en este momento los Estados Unidos. Entonces, lo que yo tengo que entender allí es que esta pandemia no es otra cosa más que una peste que se ha regado por la gran mayoría de los países que existen en el mundo. Y aquí la Biblia nos está hablando de eso. Por eso yo les hablo de una advertencia. Dice la Biblia, si yo cerrare los cielos
para que no haya lluvia. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Óigame bien, si enviare pestilencia. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo en este momento es una peste. Lo que nosotros estamos viviendo en este momento es una pandemia. ¿Cuándo es una pandemia? Una cosa es un brote, una cosa es una epidemia y otra cosa es una pandemia. Cuando se habla de una pandemia, se habla de algo que ha traspasado las fronteras y que ya se empieza a manifestar en más de 2 o 3 países. Y resulta de que hasta donde yo puedo tener presente son prácticamente 170 países o más de 170 países en donde esta pandemia en este momento está haciendo presencia. Y uno escucha muchas cosas, uno escucha cómo la gente está preocupada, uno escucha cómo la gente está temerosa, uno escucha cómo muchas personas, ejemplo, los científicos, todo lo que tiene que ver con el área de la salud, en este momento no hayan que hacer, ya están trabajando arduamente, están trabajando fuertemente para ver de qué manera ellos pueden descubrir un medicamento, de qué manera ellos pueden descubrir una vacuna que les ayude a contrarrestar el avance o el efecto de esta pandemia que se está produciendo en tantos países. Escuchaba yo por ahí a un representante de uno de los muchos países en donde este virus ha hecho presencia. Y entonces había un periodista que le hacía una pregunta ya al final de la entrevista. El periodista le decía, venga, ¿y qué recomendación usted le da a nuestros televidentes? Entonces él dijo muchas cosas, que van a seguir trabajando, que van a seguir buscando la manera de solucionar ese problema. Pero cuando yo escuchaba todo eso, yo decía, pero por ningún lado uno escucha que personas como estas digan o se acuerden o mencionen a Dios. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque cuando usted mira el versículo número 14, el versículo 14 empieza hablando de uno de los problemas que tiene la raza humana, uno de los problemas que tiene el ser humano. ¿Y cuál es ese problema? Es el problema que tiene que ver con el orgullo. Lamentablemente, y esto es algo que hay que decirlo, porque no es una mentira, es una realidad. Lamentablemente para la humanidad, el mismo orgullo ha llevado a que la humanidad saque a Dios de su vida. Y yo le quiero decir algo, escúcheme esto. Yo pensaba en esto y meditaba en esa entrevista que le hacían a ese representante de ese gobierno. Y yo decía, tremendo, porque este representante dice que no sabe cuánto tiempo les pueda tomar hallar ese medicamento, hallar esa vacuna para empezarle a colocar solución a este problema. Y yo decía, cuando las cosas con Dios son tan fáciles, ¿qué es lo que pide a nosotros? Muchas personas de pronto podrán decir, oiga, pero es que ese Dios es como orgulloso, es que ese Dios es como altivo, es que ese Dios es como soberbio. No, ni es orgulloso, ni es altivo, ni es soberbio. Lo que yo tengo que entender es que los orgullosos somos nosotros, los altivos somos nosotros, los soberbios somos nosotros, que no hemos querido reconocer a Dios en nuestras vidas, que no hemos querido darle la razón al que la tiene, y en este caso a Dios. Mire, Dios sabe, porque Él fue el que a usted lo hizo, Él fue el que a mí me hizo, qué es lo que se tiene que hacer para que este problema, esta epidemia, esta pandemia mejor, o cualquier otra pandemia que se pueda originar de aquí para allá, sea anulada y no hayan tantas muertes. ¿Qué es lo que Dios sabe y qué es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros como pueblo, como iglesia, como pueblo de Dios? Nos está pidiendo que nos humillemos. Ahora, yo veo 4 cosas aquí en el versículo 14 que nosotros como pueblo de Dios, y hablo solamente de lo que está escrito aquí, que nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a hacer. Cuando usted mira el versículo 14, usted encuentra que la Biblia dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Número 1. Número 2, dice la palabra y oraren. Número 3, dice y buscaren mi rostro. Y número 4 dice y se convirtieren de sus malos caminos.
Ahora, después de que yo leo esto, yo veo la respuesta de Dios. Después de que el pueblo se humilla, después de que el pueblo ora, después de que el pueblo busca el rostro de Dios, después de que el pueblo se convierte de sus malos caminos, se aparta de lo malo que está haciendo, cambia la manera de pensar hacia el futuro. Ya no piensa como pensaba antes, sino que ahorita empieza a tener presente a Dios en todo lo que hace y busca hacer las cosas a la manera de Dios. Yo veo que allí viene entonces la respuesta de parte de Dios. Dice la Biblia en el versículo número 15: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y he santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Entonces, allí vemos, cuando usted lee del versículo, la segunda parte del versículo 15, mejor en adelante, hasta el versículo número 18, vemos la respuesta que viene de parte de Dios. Si nosotros entendemos, ejemplo, de que en este momento el pueblo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, está llamada a humillarse en la presencia del Señor. La Biblia dice que nos humillemos bajo la mano poderosa de nuestro Señor. Y dice la palabra que seremos exaltados cuando fuere tiempo. ¿Por qué Dios nos pide que nos humillemos? Porque nosotros mismos hemos sido los que la hemos embarrado. No ha sido Dios. Dios a usted no lo ha mandado nunca, ni nunca lo mandará a hacer cosas que usted no debe de hacer. Somos nosotros. ¿Y por qué la hemos embarrado? Vuelvo y le repito, porque hemos hecho a un lado a Dios. Y hacer a un lado a Dios en la vida, eso significa de que van a venir cualquier cantidad de problemas. Eso significa que van a venir cualquier cantidad de consecuencias. Pero entonces vamos a empezar a analizar lo que nos dice el versículo número 14. Lo primero que dice el versículo número 14 es: si mi pueblo se humillare, o mejor, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Cuando usted busca la palabra humillarse según el diccionario bíblico, usted va a encontrar cosas como estas. Número 1, postrar. Número 2, bajar. Número 3, inclinar una parte del cuerpo como la cabeza o la rodilla en señal de sumisión o respeto. Número 5, abatir el orgullo. Y esta parte a mí me llamó mucho la atención. Esto último que yo le acabo de decir, abatir el orgullo. Sabemos de que humillarnos, a nosotros los seres humanos nos cuesta trabajo humillarnos. Nos cuesta trabajo doblegarnos. Nos cuesta trabajo en muchas ocasiones reconocer el error que nosotros estamos cometiendo. ¿Y por qué nos cuesta trabajo? Porque por naturaleza el ser humano es orgulloso. Por naturaleza el ser humano es altivo. Por naturaleza el ser humano es soberbio. Entonces Dios en su amor, Dios en su misericordia, le toca tratar con la soberbia del hombre, le toca tratar con la altivez del hombre, le toca tratar con el orgullo del hombre, para que finalmente el hombre pueda reconocer y pueda entender de que el hombre sin Dios no es absolutamente nada. La Biblia nos habla de un hombre que dice la palabra, si no me equivoco, se llamaba Nabucodonosor, y dice la palabra que él un día salió al campo y vio todo lo hermoso que había en su reino. Y él dijo: mire, todo esto yo lo he hecho con mi fuerza. En ese momento a él se le olvidó que la fuerza que él tenía, ¿de dónde provenía? Provenía de Dios. Yo le hago una pregunta: ¿de dónde viene su fuerza? ¿De dónde viene su inteligencia? ¿De dónde viene su capacidad? ¿De dónde viene su competencia? Déjeme decirle que eso no viene de la tierra, eso viene de Dios, porque es Dios el que a usted se la da. Mire, nosotros tenemos vida porque Dios nos la da. Si Dios en este momento quisiera quitarnos la vida, nos la quita y hasta aquí llegamos. Entonces yo tengo que entender que si tengo vida es porque Dios me la da. Yo tengo que entender de que si yo soy competente en algo,
Yo no soy competente en algo por mi propia fuerza, por mi propia capacidad. No, esa competencia, esa habilidad, ese talento viene de parte de Dios. Dice la Biblia que todo perfecto y toda dádiva divina viene del Padre de las luces, viene de parte de Dios. Todo lo bueno, escúcheme esto, que hay en usted. Habilidad, llámese talento, llámese inteligencia, incluso la misma sabiduría, llámese capacidad. Todo eso a usted se lo ha dado, Dios se lo ha dado. Entonces, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Él vio la grandeza y él dijo, todo esto yo lo he hecho con mi fuerza. Resulta de que en ese momento, entonces le vino una prueba a Nabucodonosor y la prueba fue terrible y le duró 7 años. Y dice la palabra de que este Nabucodonosor comía con las bestias, le creció el pelo, oiga, se volvió un completo animal. Pero a los 7 años, cuando él reconoció, oígame bien, es decir, cuando él se humilló, cuando él reconoció que no era él, sino que era la gracia de Dios, que era el favor de Dios, el que había obrado en él, dice la palabra que en ese momento le fue devuelto su sentido. Él recobró su sentido y Dios lo restauró. El apóstol Pablo dijo algo como esto: yo soy lo que soy por la pura gracia de Dios. Usted es lo que es por la gracia de Dios. Óigame bien. Usted tiene vida por la pura gracia de Dios. Yo tengo vida por la pura gracia de Dios, por la pura misericordia de Dios. Entonces Dios lo que quiere es que no lo saquemos a Él de nuestra vida. Dios lo que quiere es que no vivamos una vida apartada de Él, una vida separada de Él, porque Dios de muchas maneras está tratando de decírnoslo. Mire, si usted se separa de mí, a usted las cosas no le van a funcionar, a usted las cosas no le van a salir, a usted las cosas no le van a dar resultados. Y puede surgir por ahí la persona que diga, no, es que yo no leo Biblia, yo no oro, yo no me congrego, pero a mí todas las cosas me están saliendo bien. La pregunta es ¿hasta cuándo? Mire que le estoy hablando de un rey llamado Nabucodonosor, que en su orgullo no quiso reconocer a Dios. Y dice la palabra que le vino una prueba, y la prueba le duró 7 años. Yo espero que esta prueba no vaya a durar 7 años. Yo lo que espero es que en esta prueba nosotros seamos tan entendidos que tengamos la capacidad dada por Dios de humillarnos delante de la presencia de Él y reconocer que le hemos fallado, reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos hecho lo malo. Mire, es tremendo ver cómo en este momento muchas personas, y discúlpeme si usted me está viendo y usted es una de esas personas, muchas personas en este momento, cuando se habla de tantas muertes, cuando se habla de esta crisis y todo este tipo de cosas que están pasando por este COVID-19, es tremendo ver cómo muchas personas en este momento sí se acuerdan de Dios. Es tremendo ver cómo muchas personas en este momento sí le piden al pueblo cristiano, le piden al Hijo de Dios, venga, ¿usted por qué no ora por mí? Y no es que esté mal, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor. Yo no le estoy diciendo lo que le estoy diciendo para que usted se sienta mal o para que usted se sienta culpable, no. Le estoy diciendo lo que le estoy diciendo porque Dios a todos nos está dando una oportunidad. Así que aproveche la oportunidad que Dios a usted le está dando. No deje para mañana lo que usted sabe que debe de hacer hoy. Entonces, humillarse según el diccionario bíblico quiere decir postrar, bajar e inclinar una parte del cuerpo como la cabeza o la rodilla. Es una señal de sumisión o respeto y es abatir el orgullo. Mire, tremendo, tremendo esto. La palabra humillación viene del hebreo, que significa doblar rodilla. Y esta palabra que viene del hebreo tiene que ver con la humildad. Óigame bien. La Biblia enseña cosas como estas. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Dice la palabra, aprended de mí que soy manso y humilde. Ahora, la palabra humildad quiere decir mansedumbre, que a su vez significa alguien dócil en el trato. Cuando hablamos de una persona dócil en el trato, estamos hablando de una persona que es enseñable. Mire, muchos de nosotros no nos acercamos a Dios o no reconocemos las cosas de Dios porque no somos dóciles en el trato, en lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Hay mucho escepticismo, hay mucha incredulidad, hay mucha dureza en todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Y esto me hace acordar
de un hombre llamado Noé, al cual Dios lo tomó para cumplir con un propósito. Dice la palabra que Dios halló gracia a los ojos, perdón, que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Dice la palabra que con Dios caminó Noé. La Biblia habla de los hijos de Noé y la Biblia dice que Dios le entregó a Noé una misión. ¿Cuál era la misión? Construir un arca en la que se salvara él y se salvara toda su casa. Ahora, la construcción de esa arca, que por cierto no era cualquier cosa, sino que era una construcción colosal para su tiempo. ¿Por qué? Porque el arca medía de largo 150 codos. Es decir, que esa arca podía tener más de una cuadra de larga. Tenía, no me acuerdo bien si eran 30 codos de ancho y tenía 15 codos de altura. Es decir, pudiéramos estar hablando de un edificio de 3, 4 pisos de alto. Y esa construcción la realizó Noé con sus hijos. En el tiempo de Noé la gente se reía de Noé, porque Noé, además de edificar el arca, Noé le hablaba a la gente, decía a la gente: arrepiéntase porque viene un diluvio. Y la gente, en lugar de escuchar lo que Noé les estaba diciendo, la gente no hacía sino burlarse de Noé, se reían de Noé. Y ojo a este dato: Noé no construyó el arca ni en un mes, ni en 3 meses, ni en 6 meses, ni en un año, ni en 10 años. ¿Sabe cuánto tiempo le tomó a Noé construir el arca? 120 años. Y lo tremendo es que mientras Noé construía el arca, Noé le hablaba a la gente de aquel entonces, pero la gente de aquel entonces no le quería escuchar. ¿Por qué? Por lo mismo que está sucediendo hoy: el orgullo, el escepticismo, la duda, la incredulidad, la dureza de corazón. Muchas personas dicen que creen en Dios, pero a la hora de la verdad no le creen a Dios. Y eso pasó en el tiempo de Noé. Y eso que pasó en el tiempo de Noé, escúcheme, está profetizado, va a volver a suceder. Porque dice Mateo capítulo número 24, así como en los días de Noé, dice la palabra que que estaban comiendo, estaban bebiendo, se estaban casando y dándose en casamiento cuando vino el diluvio y se los llevó a todos. Oiga eso, dice la Biblia, así como en los días de Noé. Quiere decir que lo que se vivió en el tiempo de Noé, la experiencia que se tuvo en el tiempo de Noé, se va a volver a repetir. Y esta vez no se va a repetir con agua, esta vez se va a repetir de otra manera. Por eso, cuando usted escucha esto, que hoy por gracia de Dios, por misericordia de Dios yo le estoy diciendo, valdría la pena que usted le prestara atención. Valdría la pena que usted le pusiera cuidado a esto. Entonces, la palabra humildad quiere decir mansedumbre, y esta palabra a su vez significa alguien que es dócil en el trato. El término humildad y sus relacionados sustantivos y verbo humilde traducen varias palabras hebreas del Antiguo Testamento y varios derivados del griego. Escúcheme bien. Y el significado apunta a varias direcciones, pero el pensamiento central es ser libre del orgullo. Entonces, cuando Dios dice que seamos humildes, cuando Dios dice que seamos mansos, lo que Dios nos está diciendo es que dejemos tanto orgullo. Por eso Dios, cuando aquí en el segundo libro de las Crónicas le habla a su pueblo y le dice a su pueblo que se humille delante de él, lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo es: deje a un lado tanto orgullo, deje a un lado tanta soberbia, deje a un lado tanta arrogancia, deje a un lado tanta altivez. ¿Sabe qué dice la palabra con respecto al orgullo? Dice la palabra que antes de la caída viene la altivez, viene el orgullo. Y la verdad, eso es algo que yo estoy seguro a usted no le gustaría vivir, a usted no le gustaría tratar, a usted no le gustaría pasar. Óigame bien, entonces la idea central de esta palabra es que seamos libres ¿de qué? Del orgullo. Quiere decir, escúcheme bien, quiere decir humildad, mansedumbre, modestia, benignidad. Entonces, lo que Dios está diciendo en este versículo 14 es que necesitamos, vuelvo y le repito, necesitamos hacer a un lado o dejar de lado
el orgullo, que ya no seamos orgullosos en el trato con los demás, que ya no seamos orgullosos en la, escúcheme bien, en la incapacidad de reconocer que somos nosotros los que estamos fallando, que ya no seamos orgullosos en reconocer que arriba hay un Dios que tiene toda la razón de cuanto lo que Él a nosotros nos está diciendo. Entonces dice la palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Lo siguiente que dice la palabra es, y orare, óigame bien, y dice la palabra, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare. Sabemos que la oración es un arma muy poderosa que Dios le ha entregado al pueblo cristiano, al pueblo creyente, al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos ha enseñado cómo tenemos que orar y nos ha enseñado acerca de lo que pasa cuando nosotros hacemos oraciones de fe, cuando nosotros hacemos oraciones en base a lo que el Señor ha dejado escrito en la palabra. Entonces Dios no solamente quiere que reconozcamos que somos orgullosos, que debemos de humillarnos delante de Él, que debemos de postrarnos. Me mandaron, y yo sé que de pronto usted lo ha visto, me mandaron un video por el WhatsApp y veía al presidente del Paraguay hacer una oración que me conmovió, porque él le hacía una oración a Dios hablando de esta situación y él reconocía que solamente Dios podía sacarlos a él y a su pueblo. Lo mismo que tenemos que reconocer nosotros, que solamente Dios puede sacarnos a nosotros y a todo el pueblo de esta situación que le ha venido a las naciones de la tierra. Pero lo tremendo es que no solamente era el presidente del Paraguay, tenemos el presidente de Guatemala, tenemos, no sé si es el presidente de Panamá, que le hacían una entrevista, y él tocaba esta palabra, él hablaba de lo que dice segundo libro de las Crónicas 7:14, acerca de humillarnos en la presencia de Dios. Hace unos días atrás, el presidente de los Estados Unidos firmó algo en donde se declaraba, yo no sé el primer domingo del mes de marzo qué día cayó, no sé si fue el 3 de marzo, que ese día iba a ser llamado el día de la oración. Entonces, lo que yo veo en este momento es que hay mucha gente que se está volviendo a Dios en esto, en oración. Y por sobre todo somos nosotros, el pueblo de Dios, somos nosotros la iglesia cristiana los que le tenemos que clamar a Dios, los que le tenemos que pedir a Dios que tenga misericordia, los que le tenemos que pedir a Dios que tenga compasión de nosotros. Óigame bien, por eso dice la Biblia, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, 1, 2, y oraren. Este tiempo es un tiempo muy propicio para que usted le ore a Dios, para que usted se una con su esposa, para que usted se una con su esposo, para que usted se una en familia. Qué bonito es que usted pudiera en familia tomarse de las manos y presentarse allí delante del Señor y decirle, Señor, aquí estamos y estamos orando, Señor, estamos clamando, estamos intercediendo, no solamente a favor nuestro, sino a favor de toda la humanidad, Señor. Porque vemos que esto que está sucediendo, dice la palabra en Mateo capítulo número 24, no es otra cosa más sino que el principio de dolores. La Biblia compara esto como la mujer que está encinta y que se le ha llegado la hora de dar a luz a su hijo. Entonces le empiezan las contracciones. En este momento las contracciones han empezado. Esto es principio de dolores. Y si nosotros le clamamos a Dios, si nosotros nos unimos como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, a orarle al Señor, nos humillamos, reconocemos nuestras faltas. Mire lo que hizo Nehemías, allá en el capítulo número 1, cuando la Biblia dice de que Nehemías se humilló en la presencia de Dios por espacio de 4 meses. Dice que no comió, dice que ayunó, que le oró a Dios y él empezó a orarle a Dios, él empezó a pedirle perdón a Dios por los pecados propios y por los pecados de Israel. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. ¿Y sabe cuál va a ser la respuesta de Dios? Que la epidemia va a parar, que la pandemia va a parar. ¿Por qué? Porque el Señor dice,
Vuelvo y le leo lo que dice el versículo número 13. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia, dice la palabra, a mi pueblo. El versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Entonces, número uno, Dios quiere que como pueblo de Dios nos humillemos. Recuerde que esta palabra no es para todo el mundo, esta palabra es para la iglesia del Señor Jesucristo. Esta palabra es para el pueblo de Dios. Dice la palabra que Dios quiere que nosotros oremos. Yo creo que es un buen tiempo para que empecemos jornadas de oraciones. No sé, toca hacerlas así a través de las redes sociales, porque en este momento no nos podemos reunir como pueblo en algún sitio, en algún escenario donde pueda haber mucha gente orando. No, pero lo podemos hacer así. Debemos de unirnos. Yo sé que en este momento hay mucha gente, hay mucha iglesia, hay mucha congregación que le está clamando a Dios. Usted también unámonos a pedirle al Señor que tenga misericordia. Dice la palabra, y buscaren mi rostro. Esto es interesante porque en muchas ocasiones cuando el pueblo de Dios ora, entonces la mirada del pueblo de Dios no va más allá de las manos de Dios. Y le voy a explicar qué es lo que quiero decir. Normalmente, y la mayoría de las veces que nosotros le clamamos a Dios, es para pedirle a Dios que nos solucione un problema. Y no está mal que le oremos a Dios para recibir una respuesta de parte de Dios, para ver cómo vamos a solucionar ese problema. Pero Dios no quiere que solamente pongamos la mirada en sus manos, sino que subamos la mirada un poquito más y entonces miremos hacia el rostro de Dios, porque dice la palabra, y buscaren mi rostro, buscaren mi rostro. Dice la palabra, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, dice la Escritura, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer delante de Dios es que aunque tal vez muchos estamos haciendo cosas que a nuestro juicio nos parecen buenas, a los ojos de Dios no son correctas. ¿Usted sabía eso? Hay cosas que a usted le pueden parecer buenas, hay cosas que a mí me pueden parecer buenas, pero que a los ojos de Dios no son correctas. Y el ejemplo lo tenemos allá cuando el Señor Jesucristo fue a visitar a las hermanas de Lázaro, a Marta y a María. Usted conoce la historia. Entonces la Biblia dice que Marta estaba ocupada con muchas cosas. El Señor Jesús llegó a la casa de las hermanas de Lázaro, y yo estoy seguro que Jesús fue a la casa de las hermanas de Lázaro con un propósito. Entonces allí vemos cómo estos dos tipos de creyentes, estos dos tipos de cristianos evidencian cosas, manifiestan cosas que son los que los llevan a ser personas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque hay cristianos que les gusta estar en la obra de Dios, pero no les gusta estar con el Señor de la obra. Y ese es el tipo de cristiano que representa Marta. La Biblia muestra que Marta estaba ocupada con muchas cosas. Marta estaba funcionando aquí, Marta estaba haciendo una cosa allá, Marta estaba, no sé qué estaba haciendo, si preparándole un chocolate al Señor Jesucristo, haciéndole una arepa con huevo, una arepa con queso, unos huevos aliñados. Yo no sé Marta qué estaba haciendo, porque el deseo de Marta de pronto era atender al Señor Jesucristo, y no es que eso esté mal. Pero mire que lo que para usted puede ser bueno, lo que para mí puede ser bueno, no necesariamente es correcto ante los ojos de Dios. Entonces Marta le dice al Señor Jesucristo, no, ¿por qué no le dices a mi hermana que se pare a ver si me ayuda? Que deje de estar ahí sentada, no está haciendo nada, que se pare a funcionar conmigo a ver si terminamos esto rápido. Marta pensó que el Señor Jesucristo le iba a llamar la atención a María. Pero resulta de que el llamado de atención fue para Marta. Yo me imagino a Marta pensando, pero bueno, ¿y aquí qué fue lo que pasó? Si yo estoy trabajando, yo estoy funcionando y la otra está allá sentada, no está haciendo nada, entonces ¿por qué me vacían a mí? ¿Por qué me regañan a mí? Porque la Biblia dice que Marta vivía afanada, turbada con muchas cosas, mientras que María había escogido la mejor parte. Dice la Biblia, la cual no le sería quitada. Entonces, ¿qué fue lo que escogió María? Sentarse a los pies del Señor, a escuchar lo que el Señor Jesús tenía para decirles en ese momento.
El problema de la gente que anda angustiada, el problema de la gente que anda turbada, el problema de la gente que anda desesperada, es que Dios les habla y ellos no pueden escuchar lo que Dios les está hablando, lo que Dios les está diciendo. Porque una de las cosas que yo tengo que entender es que para escuchar la voz de Dios, yo tengo que estar en reposo. Para escuchar la voz de Dios, yo tengo que estar atento a lo que Dios a mí me está hablando. Por eso yo espero que en este momento usted no sea como Marta, que está allí escuchando la palabra, pero también está pendiente del chocolate, que no se le vaya a botar, está pendiente de la arepa, que hay que salir a la tienda, que hay que comprar yo no sé qué cosa para mañana. No, yo espero que usted no esté así, yo espero más bien que usted esté como María. ¿Y cómo estaba María? Sentada a los pies del maestro, escuchando lo que el maestro tenía que decir. Entonces, dice la palabra, si nos convertimos de nuestros malos caminos. Vuelvo y le repito, hay cosas que a usted le puede parecer que son buenas, pero no son correctas. Mire, si usted quiere darse cuenta si lo que usted está viviendo, si lo que usted está haciendo es correcto a los ojos de Dios, váyase a la palabra. No se ponga a buscar a otra persona, váyase a la palabra. Dígale al Señor que le hable y empiece a buscar en la palabra si lo que usted está haciendo es bueno o es correcto. Y allí Dios a usted le va a responder. Allí Dios a usted le va a hablar. Entonces, después de estas 4 condiciones que encontramos allí en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo número 7, verso 14, que hablan de humillarse, que hablan de orar, que hablan de buscar el rostro de Dios, que hablan de convertirse de los malos caminos. Mire, y yo quiero aquí profundizar un poquito más. Convertirse quiere decir cambiar la forma de pensar hacia el futuro. Y usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver la forma de pensar con lo que yo hago? Pues déjeme decirle que tiene que ver todo, porque según su forma de pensar es como usted y yo vivimos, según mi manera de pensar es como yo vivo, y según mi forma de pensar es como yo hago todas las cosas. Entonces Dios, el Señor Jesucristo, lo que necesita es que nos arrepintamos, que cambiemos la manera de pensar. ¿Para qué? Para que haya un nuevo nacimiento y para que como resultado de ese nuevo nacimiento, entonces usted y yo empecemos a experimentar la misma gloria de Dios. Por eso el Señor dice, se convirtieren de sus malos caminos. Preguntémonos en este momento, ¿qué es lo malo que estamos haciendo? Y yo le voy a decir una cosa, y esto va para todas las personas que me estén viendo, tanto creyentes como no creyentes. Una de las cosas que a Dios no le agrada es que nosotros dudemos de Él. Una de las cosas que a Dios no le agrada es que nosotros seamos duros de corazón, tercos de corazón, incrédulos. A Dios no le agrada eso. ¿Sabe por qué? Porque la persona que duda de Dios hace a Dios mentiroso. Y Dios no es un mentiroso. El hecho de que usted, y discúlpeme que se lo diga de esta manera, no haya podido experimentar en su vida muchas de las cosas que Dios ha dejado escritas en la palabra, no es porque Dios sea un mentiroso, sino que es más bien porque tal vez usted o tal vez yo no las hemos podido creer. Y como no las creemos, no se manifiestan. Escúcheme eso. Entonces, mire que muchas veces de pronto la persona dice, no, pero es que yo no robo, yo no mato, yo no miento, yo ya no fornico, yo ya no parrandeo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no adultero, yo ya me aparté del vicio, ya dejé el cigarrillo, dejé las apuestas, dejé la marihuana, dejé la cocaína, dejé, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero si usted duda, déjeme decirle que dudar es igual a esas otras cosas que usted ya se apartó. El Señor le criticó a Tomás eso, su incredulidad. El Señor lo saludó a los discípulos y cuando Tomás escuchó al Señor Jesucristo, entonces Tomás se espantó. Y entonces el Señor Jesucristo se le acercó y le dijo, venga, meta la mano a mi costado. Y Tomás la metió y le mostró las evidencias de que él era el Cristo resucitado. Y entonces mire lo que el Señor Jesucristo le dice a Tomás, porque has visto, ha creído, porque Tomás no creía. A Tomás le habían dicho que Jesús había resucitado. Y es más, Tomás sabía, porque el mismo Jesús lo había dicho, que él iba a resucitar al tercer día. Y Tomás no lo creía, no lo creyó. Entonces Jesús le dice, porque me has visto, has creído. Pero de cierto te digo, Tomás, que más bienaventurados son aquellos que sin ver creyeron. Porque para Dios algo fundamental, algo importantísimo, algo que usted y yo no podemos dejar pasar por alto, es que nosotros le podamos creer a Él.
No solamente que creamos en Él como hacen la mayoría de las personas, no, sino que le creamos a Él, que le creamos a su palabra. Por eso dice la palabra que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Entonces vienen las respuestas de parte de Dios. Dice la Biblia, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Sabe qué va a pasar, pueblo de Dios? Que si usted y yo seguimos este consejo al pie de la letra, sus oraciones y mis oraciones se van a volver más efectivas. Ya no va a seguir sucediendo de que usted y yo oramos y oramos y oramos y resulta que no vemos la respuesta. No, sus oraciones y mis oraciones se van a volver más efectivas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Señor va a abrir los cielos, y cuando el Señor abre los cielos, entonces nuestras oraciones van a llegar a la presencia de Dios. Dice, y perdonaré sus pecados. ¡Qué bendición! Una de las cosas que nosotros necesitamos es el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque al reino de los cielos no va a entrar nada que haga pecado. Dice la palabra, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Miren qué bonito esto. Si usted y yo nos humillamos, si usted y yo oramos, si usted y yo buscamos el rostro de Dios, si usted y yo nos apartamos de los malos caminos, dice la palabra que los ojos de Dios y el corazón de Dios, óigame bien, estarán con nosotros para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Hasta ahí todo muy bien. Pero entonces resulta de que las advertencias siguen en el versículo 19. Y solamente las voy a leer para que nos vayamos a un tiempo de oración. Dice la palabra, mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová con esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Yo quiero terminar diciéndole algo. Cuando usted mira el libro de Éxodo, usted allá en el libro de Éxodo encuentra que el Señor envió unas plagas sobre Faraón, que el Señor envió unas plagas sobre Egipto. Usted y yo sabemos que tanto Faraón como Egipto, Faraón representa al príncipe de este mundo y Egipto representa al mundo. Óigame bien. Dice la Biblia que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto con diestra fuerte y con brazo de poder. Pero resulta de que la Biblia me habla de que antes de que Dios sacara a Israel de Egipto, Dios hizo una serie de cosas que en la palabra se conocen como plagas. Entonces, usted mira la palabra y la palabra le habla a usted de 10 plagas. En este momento no las tengo todas en mi cabeza, pero sí le puedo mencionar algunas. Entonces está la plaga de las ranas, está la plaga de las langostas, ¿cuál otra? Está la plaga del granizo. Y cuando usted mira plaga por plaga, usted va a encontrar que cada plaga era como un cohete. Era, utilizando términos militares, era como un misil enviado, óigame bien, en contra del sistema religioso de Egipto. ¿Por qué? Porque resulta
de que, ejemplo, el río Nilo, dice la Biblia que las aguas del río Nilo se pintaron de sangre, se volvieron sangre. Y ni siquiera la diosa, óigame bien, a la cual se le rendía culto a través de ese río, pudo evitar de que las aguas del río Nilo se convirtieran en sangre. Entonces eso quiere decir de que cada plaga era un ataque directo de parte de Dios contra un sistema religioso. Y yo no quisiera pensar, entre otras cosas, que esta plaga, esta peste, esta pandemia, tenga que ver con lo mismo. Con que Dios está permitiendo o está enviando un ataque directo contra un sistema en donde lamentablemente la gente ha sacado a Dios de sus vidas y ha puesto otras cosas que no son Dios. En muchas ocasiones el mismo hombre se ha hecho su propio Dios. ¿Por qué? Porque hoy lamentablemente, y es algo que no podemos negar, todas las cosas en muchos lugares giran es en torno del hombre. Es decir, el hombre se convirtió en el centro de todo y eso no puede ser así, porque el centro de todo, el eje de todo, tiene que ser Dios. Así que ahí le dejo a usted esa reflexión. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Note cómo, a pesar de que la palabra nos confronta, es una palabra que edifica, es una palabra que bendice, es una palabra que lo que procura es que el propósito de Dios se realice en nuestras vidas, se cumpla en nuestras vidas. Así que yo le pido el favor, guarde esa palabra, atesore esa palabra, medite esa palabra, órele a Dios con esa palabra y pídale a Dios, dígale: Señor, muéstreme en qué yo le estoy fallando, porque de seguro usted y yo le estamos fallando a Dios. No es solamente usted, yo también le estoy fallando a Dios. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos muestre en qué es que le estamos fallando y pedirle al Señor que nos dé las fuerzas, pedirle al Señor que nos ayude a que en eso que nosotros le estamos fallando nos corrijamos, nos arrepintamos para que podamos ver esto que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Dice la Biblia que Él va a oír desde los cielos, que Él va a perdonar los pecados y que Él va a sanar la tierra. Quiero invitarle que ahí donde usted está, hagamos una oración a Dios en esta hora en el nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, Señor, yo quiero darte gracias en esta hora por esta palabra, Señor, que tú nos has hablado, por esta palabra, Señor, que tú nos has ministrado, Dios mío, a través de la cual, bendito de los cielos, tú nos enseñas, oh maravilloso Señor, aleluya, la importancia de la humillación, de humillarnos delante de ti. Tú nos hablas acerca de la importancia, Señor, de orar. Tú nos hablas acerca, Señor, de buscar tu rostro y de que nos apartemos de nuestros malos caminos, oh Dios mío. Porque son todas estas cosas, además de muchas otras, Señor, las que han traído, bendito Dios, terribles consecuencias, oh Dios mío, para la humanidad, para tu pueblo, para tus hijos, Señor. Cosas que, como hemos dicho en otras ocasiones, a ti te ha tocado permitir, porque, Señor, tú y solamente tú sabes que es a través de esta manera que nosotros los seres humanos nos vamos a acordar de ti, que nosotros los seres humanos, Señor, nos vamos a acercar a ti, vamos a orar a ti, vamos a clamar a ti, Señor. Por eso, bendito Dios de los cielos, aunque esto suene raro, Señor, suene extraño, yo quiero darte gracias por esto que tú estás permitiendo, Señor. Porque sea lo que sea que está sucediendo, Señor, tú lo permites. Y tú lo permites, Señor, para algo bueno, no para algo malo, Señor. Tú lo permites para algo bueno. Oro, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, para que esta palabra, bendito Dios, nos cambie. Para que esta palabra, Señor, nos transforme. Para que esta palabra nos abra el entendimiento, Dios mío. Para que el Espíritu Santo nos ilumine, maravilloso Señor. Y para que, Señor bendito, nosotros como pueblo, Señor tuyo, como iglesia tuya, empecemos a hacer las cosas que tú quieres que nosotros hagamos para la gloria de tu santo nombre. Señor, yo oro por cada persona que está allí, bendito Dios, conectada con nosotros. Oro, Señor, por cada familia, Dios mío. Oro, Señor, aleluya, por ese hombre, por esa mujer que están allí en ese cuarto, bendito Dios, que están allí en esa sala,
que han recibido esta palabra, Señor, por aquellos que están aquí en Itagüí o fuera de Itagüí, Dios mío, en cualquier latitud, bendito Dios, yo oro por ellos, oh Dios. Padre, reconocemos que hemos pecado contra ti. Reconocemos, oh Dios mío, que hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Reconocemos, bendito Rey de los cielos, que nos hemos olvidado de tu palabra, Dios mío. La Biblia dice, maravilloso Dios de los cielos, que tu pueblo perece por falta de conocimiento, Dios mío. La Biblia dice, bendito Dios, que tu pueblo ha llevado cautivo, bendito Rey de los cielos, porque le faltó, Señor bendito, conocimiento, Dios mío. Gracias te damos, Señor, aleluya, porque sabemos que en ti tenemos todo el conocimiento que nosotros debemos de tener. Padre, yo oro, bendito Dios, aleluya, para que en el nombre de Jesús, Señor, por el poder de la palabra seas tú obrando allá, Señor, en ese lugar, donde está esa persona de rodillas, donde está ese padre, donde está esa madre, Dios mío, donde están esos hijos, esos hermanos, oh maravilloso Señor. No sé si en este momento hayan personas, bendito Dios, que están derramando sus lágrimas, oh Dios mío, que están quebrantándose allí delante tuyo, maravilloso Dios. La Biblia dice que al corazón contrito, Dios mío. La Biblia dice que al corazón humillado, bendito Dios, usted no lo desprecia, Dios mío. La Biblia dice que usted no quiere sacrificios que el hombre daría, Señor, aleluya. Porque hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, bendito Rey de los cielos, Señor amado, pero no son las cosas que tú esperas de nosotros, oh Dios. No, Señor. La Biblia dice que los sacrificios agradables para ti son el espíritu quebrantado, Señor. Oh bendito Dios, qué bueno, Señor amado, que hoy nosotros nos podamos quebrantar delante tuyo. Qué bueno que hoy nosotros nos podamos humillar delante tuyo. Que hoy nosotros podamos reconocer delante de ti, maravilloso Señor, que tú tienes toda la razón, Señor. Que tú en nada lo que nos has dicho te equivocas, oh bendito Rey de los cielos, aleluya. Que los equivocados somos nosotros, Señor, porque somos nosotros los que estamos obrando mal, bendito Rey de los cielos. Somos nosotros los que estamos actuando mal, oh Dios mío, los que nos hemos dejado llevar, maravilloso Señor, aleluya, por el parecer, por el sentir, maravilloso Rey de los cielos, aún, Señor amado, por el corazón, bendito Dios, perdónenos, oh Señor, porque como tú nos enseñaste, hay cosas que a nuestro parecer nos parecen buenas, oh Dios mío, pero que no son las cosas correctas, Señor, no son las cosas que usted espera que nosotros hagamos, divino Rey, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. La Biblia dice, bendito Dios, aleluya, Señor amado, que el que confiesa su pecado y se aparta, Dios mío, alcanza misericordia. Pues hoy te confesamos nuestros pecados, Señor, y te pedimos por favor que nos dé las fuerzas, bendito Dios, para apartarnos, Señor, aleluya, para separarnos de todo aquello que nos quiere separar de ti, que nos quiere alejar de ti, Señor, que quiere impedir, maravilloso Rey de los cielos, que caminemos de la mano contigo, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias te doy por cada persona que se dispuso, Señor, en esta noche, Dios mío, por cada persona, bendito Rey de los cielos, que quizás teniendo, Señor amado, otras cosas por hacer, Señor, se ha esforzado, bendito Dios, se ha negado, Señor, para estar conectados con nosotros en este punto y hora. Señor, oro para que usted le bendiga, para que usted le restaure, para que usted, Señor bendito, se manifieste de una manera especial y de una manera poderosa, Dios amado, en esas vidas, Señor, en esas casas, en esos hogares, con esas familias, oh bendito Rey. Oro, Señor, para que cada petición que en esta hora se está presentando delante tuyo, Señor, conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia, Dios mío, seas tú dándole una respuesta, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y a ti te damos muchas gracias, Señor. Gracias, gracias, oh Dios mío. Gracias, maravilloso Rey de los cielos, aleluya. Toda la gloria es para ti, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Bueno, después de esta corta oración, quiero aprovechar este momento para hacerle la invitación. Mañana domingo vamos a estar en el horario de las 9 de la mañana y también vamos a estar en el horario de las 5 de la tarde. Vamos a estar a las 9 y a las 5. ¿Por qué? Porque en este momento lo que más nosotros necesitamos es buscar de Dios, como nos dice la palabra, buscar su rostro, orar y recibir palabra. Entonces es una cita que desde ya usted tiene, no con nosotros, sino con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo, con su bendita palabra, a partir de las 9 de la mañana y
a las 5 de la tarde. Ya para terminar, pues quiero orar por cada uno de ustedes. Mi deseo es que el Señor les bendiga, que el Señor haga cosas grandes en sus vidas, que ustedes puedan ver la manifestación de la gloria de Dios y que después de que pase todo esto, que la verdad solamente Dios sabe cuánto tiempo va a durar, después de que pase todo esto, usted y yo nos volvamos a reencontrar en la casa del Señor y contemos los testimonios, contemos las cosas tremendas que Dios hizo en este tiempo de cuarentena, en este tiempo donde Dios nos ha pedido, según Isaías capítulo 26, 20, que nos resguardemos, que nosotros contemos las cosas maravillosas que Dios hizo en este tiempo. Recuerde, hermano querido, hermana querida, el COVID-19 no va a ser el determinante de que tú sigas viviendo o de que tú pares de vivir. Eso lo determina Dios y tú tienes que confiar en Dios. Recuerda que Dios tiene el control de todo. Nada, absolutamente nada se ha salido ni se podrá salir del control de Dios. Es más, Dios está usando el COVID-19 para que hoy estemos haciendo cosas que antes se nos habían olvidado hacer o que no las estábamos haciendo. Así que damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Nos gozamos. Me despido en esta hora. Recuerde que si usted desea mandarnos sus mensajes de texto, lo puede hacer a nuestra línea WhatsApp 304-548-9371. Recuerde que le pedí el favor de que se tomara una foto. La otra vez la pastora lo dijo y bueno, aquí estamos esperando la foto. Tómese la foto. Queremos tener esas fotos para mañana, ojalá de ser posible, porque es muy bonito que usted mande ese testimonio a través de una fotografía de cómo usted se está reuniendo, cómo usted se está congregando en su casa. Recuerde que mientras pasa esta contingencia, el lema es la iglesia en casa. Entonces es muy bonito verlo usted allí con su gente, con su familia, sentados frente a una pantalla, frente a un computador, una tablet o un teléfono inteligente, allí todos reunidos en torno a Dios y a su bendita palabra. Por hoy me despido. Antes déjeme orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada persona, bendito Rey de los cielos, aleluya, que se ha conectado con nosotros. Le bendecimos con toda bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Oro, Señor, por protección. Oro, Señor, por provisión. Oro, Señor, por bendición, oh Dios mío. La palabra dice, Dios de los cielos, que tú bendecirás nuestros graneros, Señor, y que tú bendecirás, tú prosperarás todo lo que nosotros hagamos con nuestras manos, Señor. Yo declaro prosperidad espiritual, pero también declaro prosperidad en las otras áreas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias, mi Dios y mi Rey. Amén y amén. Será hasta mañana con el favor de Dios. Dios les guarde. El Señor les continúe bendiciendo.